Vamos a darle inicio entonces a esta clase del día de hoy, la segunda clase, el componente de informática. Y pues la idea es que tratemos de apoyarnos todos con respecto a las actividades que estaban en la plataforma y poder darle continuidad a todo este proceso. Había un taller entonces para subir a la plataforma que veo que casi todos lo subieron. Y les voy a compartir entonces la pantalla para que dialoguemos al respecto del taller que había básicamente en la plataforma. El taller entonces estaba básicamente definido por lo siguiente. ¿Están viendo mi pantalla? Señor. Sí, sí, señor. Ok. Señor. Entonces, la primera actividad que estaba allí era que es un sistema operativo multitarea. Alguien que nos haga un aporte allí entonces sobre esta actividad y que nos cuente. ¿Quién nos va a colaborar entonces con esa definición? Un sistema operativo multimedia. ¿Qué es un sistema operativo multitarea? Yo, Steven Álvarez. Hágale. ¿Doy la definición? Sí, claro. Se llama multitarea a los sistemas operativos modernos, los cuales permiten que varios procesos y funciones se ejecuten simultáneamente. Tanto en informática como en otros ámbitos sociales se le llama multitarea a la capacidad o característica de realizar varias tareas y funciones al mismo tiempo. Ok. ¿Quién más tiene para que nos aporte allí? Yo, profe. Hágale. Sin embargo, los sistemas operativos multitarea permiten realizar varias operaciones a la vez, debido a que realizan una operación denominada cambio de contexto, la cual actúa en la siguiente manera. Quita un proceso del CPU, ingresa uno nuevo y luego vuelve a ingresar el proceso que quitó el CPU. Es una especie de cola de ejecución, sin que el procesador se entere de todo lo que está pasando, de modo que puede realizar varias tareas simultáneas. Es como una especie de engaño que permite mejorar el rendimiento de de los ordenadores y facilitar el trabajo de los usuarios. Ok. Entonces, estamos viendo de que el sistema operativo es todo el componente de software. Cuando hablamos de sistema operativo, estamos hablando de un programa que básicamente es el que se instala en el computador y digamos es el que va a primer nivel en todos los equipos de cómputo. Ese sistema operativo pues es el que se encarga de poder organizar y coordinar todas las actividades que básicamente van a subir a la interfaz del usuario final para poder que pueda hacer todas sus actividades normales, es decir, que pueda escribir, que pueda utilizar la hoja de cálculo, el procesador de texto, que pueda navegar, que pueda hacer una cantidad de cosas. Ese sistema operativo es el que le permite que haga múltiples tareas y esas múltiples tareas pues específicamente están enmarcadas en todo lo que el usuario final empieza a ejecutar. Esas tareas, cuando es un ordenador común y corriente, es decir, un portátil o un equipo de escritorio, pues básicamente esa multitarea lo que hace es que él trata de balancear todas las cargas que tiene el sistema como tal. Pero cuando ya nos vamos a un tipo de servidor en red, digamos que yo ya tengo multitarea, pero tengo multiproceso. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos, bajo sistemas operativos como Unix o Linux, pues digamos que ya lo que permite el sistema operativo con toda la interconexión de los usuarios es hacer un balanceo, pero mucho más dinámico, con base a la ejecución de las actividades y de los procesos de usuarios
que básicamente están llegando a mi servidor. Es decir, él atiende tareas de usuario que se conectan. En mi computador, lo que hace básicamente es que, pues, es coger todas las actividades que hoy tienen y que se están ejecutando. ¿Cómo hago para validar realmente todos esos procesos que hay en ejecución? Pregunto. ¿Cómo hace para validarlos? Me repite la pregunta, por favor. ¿Cómo hago yo para saber qué procesos tengo yo corriendo en mi equipo? Con el finalizador de tareas. Con el administrador de tareas, sí, señor. Entonces, cuando yo ejecuto el administrador de tareas, ¿están viendo mi pantalla ahí? Sí, señor. Sí, Entonces, cuando yo, cuando yo tengo el administrador de tareas de Windows, que igual para todo sistema operativo, llámese Macintosh, Unix, Linux, etcétera, eh, tiene un administrador de tareas. Ese administrador de tareas, la primera pestaña son todas las aplicaciones que hoy están ejecutando y me dicen en qué estado se encuentran. Yo tengo Google, la calculadora, una carpeta, download, noticias, y tengo todos los procesos. En los procesos, él me empieza a mostrar cuál es el espacio de memoria que me está utilizando. Por lo general, los más consumidores son los navegadores web. Entonces, usted ve que aquí hay un navegador Chrome que se me está consumiendo 500, 1120 KB, etcétera. Elementos que yo debo de considerar dentro de este administrador de tareas es el usuario que hoy está conectado. Deberían de estar conectado solo mi usuario. Hay otro componente de otro usuario que sí me corre sistemas, digamos, elementos a más bajo nivel, como estos dos programitas que básicamente lo que me ejecutan son procesos en tiempo real y una aplicación de Windows. Entonces, estos dos programas sí me lo corre un componente interno de mi computador que se llama System, pero aquí de hacia arriba están todos los usuarios que están conectados a mi máquina. Se asume que aquí no debiera estar sino yo nada más. Si yo tuviese un usuario externo que me estuviera dando una explicación y un acceso remoto a mi máquina, pues aquí debería aparecer ese usuario que está conectado. ¿Cuáles son los servicios que yo tengo? Pues los servicios que yo tengo son todos estos que están corriendo y cuáles son los que hoy están activos y me dicen por qué puerto están ingresando o por qué puerto están saliendo. Entonces, todos estos servicios son los que hoy están en un estado de detenido o están en ejecución. Estos todos procesos son los que controlan entonces todo también lo del procesador, qué es lo que está ingresando y qué es lo que está saliendo y a qué le tengo que prestar atención. Está todo el componente de rendimiento de mi máquina, está el componente de funciones de red y está los usuarios que básicamente está conectado. Si este proceso de administrador de tareas lo tuvieran los celulares, sería espectacular, porque aquí yo me daría cuenta entonces, por ejemplo, qué aplicaciones me están corriendo de fondo que yo no los puedo ver. Y esas aplicaciones que empiezan a correr de fondo que yo no los puedo ver, pues básicamente lo que hacen es consumir recursos o empezar a cargar elementos mucho más agresivos para mi computador. Entonces, si este administrador de tareas yo lo tuviera en mi sistema operativo Android, pues sería espectacular, porque yo pudiese ver entonces qué proceso se me está pegando en mi máquina que me está consumiendo tanta memoria, o qué usuario es el que está conectado a mi máquina que no me está dejando entonces ingresar o optimizar todos los elementos que yo tengo. Aquí en las aplicaciones yo tengo algo y es que aquí me aparecen cuando mi aplicación empieza a presentar problemas, pues entonces yo aquí básicamente lo que puedo evidenciar es si esa tarea o ese programa que estoy ejecutando tiene algún problema y si está bloqueado o si tiene un problema de ejecución y yo podría finalizar básicamente ese programa. Esa sería la forma normal digamos, de finalizar un programa que esté en ejecución y que me esté causando problemas. Entonces, este administrador de tareas sí me define muy claramente este componente de mi sistema operativo, cómo ejecuta realmente la multitarea en todos estos componentes que yo tengo aquí. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, señor. Entonces, componente crítico. Ojalá los celulares tuvieran esto. Lastimosamente no lo tienen.
y por eso es que en muchas ocasiones me le instalan al celular entonces un software espía y yo no lo puedo visualizar. Entonces por eso se vuelve delicado y riesgoso. Debería de tener al menos siquiera este administrador de tareas. Listo. ¿Para qué sirve la barra de tareas? Pues usted ve la barra de tareas básicamente la que está en la parte inferior y es la que me permite evidenciar qué es lo que yo tengo en ejecución, pero también cuáles son los enlaces que yo he anclado acá para poder tener un acceso directo y correrlos mucho más rápido. También cuáles son los que están entonces en memoria cargados y adicional a eso tiene todo el componente del reloj, algunos componentes, si su equipo es un Hewlett Packard, pues tiene un componente de ayuda o soporte y aquí todo el componente de herramientas que se cargan, que no están en este enlace de la barra de tareas, como cuál, pues están todos los componentes del antivirus, están todos los componentes que usted ha creado en muchas ocasiones como acceso directo y que se cargan dentro de este componente. Está el componente entonces de la carga y está todo el componente de conexión de red que tenemos dentro de los equipos. El acceso directo, pues el acceso directo es digamos que un atajo para poder ejecutar un archivo o un programa. Entonces yo puedo tener accesos directos en mi escritorio. Lo ideal es que mi escritorio permanezca de cierta forma vacío. Es decir, que tengo un escritorio limpio porque al tener el escritorio lleno de elementos, pues voy a tener la posibilidad de que mi máquina se cuelgue mucho más. En mi escritorio, pues como ven, está muy lleno de muchas cosas. En ocasiones, pues lo que hago es tratar de organizarlo para no tener cargado tantos elementos allí. La otra actividad que teníamos acá es cuáles son las partes de la ventana. Entonces ya todos sabemos que aquí están las partes de minimizar, maximizar, está todo el componente del nombre de la ventana, etcétera. Estos componentes de la ventana para los sistemas operativos Macintosh son componentes diferentes. Entonces, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Y es que cuando yo tengo un sistema operativo, y no sé si de pronto han tenido la oportunidad de trabajar con Macintosh. Cuando yo trabajo con Macintosh, los componentes y accesos son totalmente diferentes. Es decir, Macintosh en las ventanas no tiene estos accesos aquí en la parte superior, sino que los tiene aquí y son con botones totalmente diferentes. Entonces, esas partes de la ventana para los sistemas operativos donde yo actúe, pues van a cambiar según el tipo de sistema operativo que yo tenga. ¿Qué son teclas de método abreviado? Pues digamos que son las formas fáciles de poder llegar, un atajo también para poder ejecutar una actividad dentro de un tipo de programa, bien sea Word, Excel, PowerPoint, Access o en navegación. Entonces, las teclas de método abreviado por lo general las utilizamos para hacer un componente mucho más corto. Entonces, en Word, Control P, también en Acrobat Reader, en Excel también hay otro tipo de elementos como teclas de método abreviado. Cuando yo utilizo, bien sea en Word o bien sea en Excel, herramientas como macros o Visual Basic para cada uno de estos componentes, tengo que tener mucho cuidado de no utilizar métodos abreviados que ya han sido asignados. Es decir, si yo ya tengo establecido que Control P es imprimir y el fabricante Microsoft es el que me ha dicho que eso está reservado para eso, yo no puedo utilizar esa tecla de método abreviado para asignar otro componente. Por eso es que debo de tener pendiente cuáles serían las teclas de método abreviado. Al tabulador, lo que me permite básicamente es poder moverme dentro de las ventanitas que yo tengo activas y poder cambiarme de ventana a ventana. ¿Cuáles son los programas que vienen con el accesorio de Windows? Bloc de notas, pan escáner, herramientas, Calculadora. la hora. Entonces, en Bloc de accesorios, notas. básicamente, vienen entonces bloc de notas, calculadora, centro de movilidad, centro de sincronización, conectarse a un proyecto de red, una cantidad de herramientas que básicamente me dan unas características especiales. Dentro de estas vale la pena tener presente esta que se llama recortes. A mí me ha servido de muchos recortes porque me da la posibilidad de que yo pueda tener solamente una sola partecita de mi ventana y de que yo pueda hacer ese recorte como yo lo necesite, bien sea con un recorte de forma libre, ¿sí?
que yo ya opto si de pronto tengo buen pulso, o si lo hago entonces un recorte rectangular como el que vimos ahora o un recorte de ventana. Es decir, que me recorte toda la ventanita que yo básicamente tengo allí. También está el de recorte de toda la pantalla completa, que me incluye entonces este componente, también la barra de estado. Entonces, esta herramienta de recortes es mucho más dinámica que hacer una impresión de la pantalla y utilizar el print screen. También tengo elementos interesantes dentro de esto y es pues básicamente que yo puedo utilizar de aquí algún componente para resaltar algo que yo necesite o un componente para poder encerrar la actividad que yo requiero. Entonces, cada uno de estos elementos me van a permitir que yo pueda trabajar de una forma mucho más dinámica. Además, porque es un archivo que me genera, que es con extensión JPG o GIF y que me permite que sea mucho más liviano. Entonces, yo podría desde aquí enviarlo a un correo electrónico o lo podría copiar o lo podría guardar y lo puedo enviar a cada uno de los elementos que yo necesite. Correo electrónico, puede ser por WhatsApp web o por cada una de las herramientas que yo tenga instaladas en el computador. Entonces digamos que en mi caso sí he utilizado mucho esta parte de herramienta de recortes. ¿Qué permite hacer el explorador de Windows? Pues digamos que el explorador de Windows lo que me permite básicamente es que yo pueda ver cómo está entonces todo mi componente de mi disco duro y qué es lo que yo tengo allí dentro de estos elementos que tengo en esta parte de mi computador. ¿Qué necesita, Julio? No, se me cayó una película para triple. Sí, Para que me quede sin pilas en el control y que hace que las compré. pero hay una. Listo. ¿Y si le sirve una? No. Sí. ¿Esta la de otra vez en estos días o no? No, me tocó comprar otras porque no dura casi nada. ¿A cómo en estas? Más 5.000 y pedazos. Bueno, entonces, ¿el explorador qué hace? El explorador lo que hace básicamente es mostrarme el contenido de mi computador. Entonces, este es el contenido de mi computador y tiene una característica y es que pues aquí me empieza a mostrar todas las carpetas que yo tengo, todos los elementos que yo básicamente puedo tener aquí. Tengo también una característica y es que aquí en el explorador yo podría entonces mirar mis carpetas. Entonces tengo una característica principal y es aquí en el disco duro, pues yo puedo mirar en propiedades, puedo mirar qué es lo que yo tengo de mi disco duro. Entonces me dice que este espacio usado es de 862 gigas, tengo un espacio libre de 115 gigas y que básicamente este sistema de archivos que tiene es nueva tecnología en sistema de archivos, o sea, NTFS. Los discos duros, por lo general, en muchas empresas los adquieren con más poco tamaño, porque es que entre más información y entre más disco duro le coloque usted al, al usuario final, pues más posibilidad va a tener que le llene más el disco duro. Entonces, en muchas empresas trabajan con discos duros de 500 gigas, pero hoy básicamente lo que tenemos es unos discos duros demasiadamente grandes. Entonces estamos hablando ya de discos duros de 1, 2, 3, 4, 5 teras o mucho más. Y ya a nivel de servidores, pues digamos que ya podemos hablar entonces de rack de discos, es decir, un armario lleno de discos y pues ya estaríamos hablando de, no sé, 30, 50 o 200 discos duros de 40 gigas. Eso nos da una capacidad de espacio muy, muy grande para poder utilizar y optimizar en todo lo que uno requiere. Entonces, este componente del explorador es bastante interesante. Hay algo sí muy característico dentro de todo esto y es que el disco duro nunca se va a dejar llenar. El disco duro, cuando llega a cierto porcentaje, saca el mismo mensaje que saca su celular. El celular, cuando está llegando a un máximo de llenado, lo que hace básicamente es sacarle un mensaje donde le empieza a mostrar que su almacenamiento le queda tanto porcentaje. Por eso es que el sistema operativo lo que hace es reservarse un pedazo para poder que cuando llegue a ese máximo de almacenamiento, pues le saque un mensaje y le diga, venga, ojo, cuidado con esto, que usted está ya que llega al límite de su tamaño de su disco duro para que no vaya a perder información. Y también me permite que por las carpetas, pues yo pueda entonces tener cuántos archivos son los que yo tengo básicamente dentro de esa carpeta. Entonces, también me permite visualizar el tamaño, cuántas carpetas tengo, cuántos archivos contienen,
Entonces es un componente bastante interesante. Además, porque este ambiente gráfico lo que me permite es empezar desde allí a administrar todas mis carpetas y poder administrar todo lo que yo tengo dentro de mi equipo como tal. ¿Preguntas hasta allí? Si yo teniendo, digamos, dentro de una carpeta diferentes archivos y yo edito un archivo como tal, eso, digamos, la capacidad de almacenamiento fluctúa o cambia después de que yo guarde ese archivo ya modificado o no. Pero cuando usted me dice que edita el nombre o el contenido de lo que tiene el archivo, Contenido de lo que tiene el documento, el archivo, sí, señor. por ejemplo, un Word. Sí, claro. Un Word. Si usted abre el archivo y le ingresa información, él deberá crecer. Lo que pasa es que cuando usted, por ejemplo, en Word usted empieza a registrar información o digitar información, y digamos usted abrió una hoja, la hoja de vida suya, y le cambió dos palabritas. Él debe cambiar en el tamaño, pero no debe ser un tamaño demasiado exorbitante, porque es que ahí es donde empezamos con el problema de los virus. Es decir, ¿qué es lo que hacen los virus? Los virus lo que hacen de cierta forma es, ellos tienen muchas formas de atacar, y una de las formas de atacar es empezar a crecer el volumen de los archivos. Él por lo general nunca le hace crecer los archivos o el tamaño de los archivos ejecutables, por ejemplo. El antivirus lo que hace es que él lleva un inventario y ese inventario es de todos los archivos ejecutables que tiene dentro de su computador. Lo que hace él es decirle, vea, usted para el sistema operativo, el archivo que ejecuta el sistema operativo principal tiene tantos megas, el de Word tiene tanto, el de Excel tiene tanto y ese inventario lo lleva a él. Quiere decir que cuando un archivo de esos que son los que se ejecutan cambia de tamaño, el antivirus le dice, venga, ojo que usted está siendo infectado. Él le da una advertencia, ¿sí? Que recuerden, hay virus que lo que hacen es infectar los archivos que yo ejecuto en mi computador, pero hay virus que lo que hacen es atacar, por ejemplo, los archivos PDF, los Word, los Excel, etcétera, y a esos les empiezan a hacer otros daños diferentes, como veíamos entonces toda la parte del componente de el virus que me encriptaba la información. Entonces, sí debería cambiar. Cada que yo modifique un archivo, debe cambiar. Además, porque es que hay una característica y es que supóngase que yo tengo un archivo y ese archivo básicamente lo que me permite tener es, digamos, en materia informática. Entonces, aquí hay unas características y es que me dice cuál fue la fecha de modificación y qué tipo de archivo es el que yo estoy ejecutando. Pero resulta que es que los archivos tienen algo que en muchas ocasiones no vemos. Esos archivos o esa información de los archivos se llaman metadatos. Esos metadatos que yo no veo de los archivos es cuando yo vengo aquí a mi archivito, le doy clic derecho y me vengo a verle las propiedades a ese archivo. Entonces, este archivo me dice que fue creado, que tiene un tamaño de 12.2 KB, tiene un tamaño de disco de 16, que fue creado en esta fecha, que se modificó aquí y que el último acceso fue aquí, a esta hora. Me dice qué atributos tiene y aquí en el componente de avanzado, entonces me dice que eso está listo para archivarse y que permite que tenga contenido indexado para poder hacer búsquedas. Y tiene otra cantidad de elementos, tiene un componente de seguridad, tiene una parte de detalles y esta parte de detalles es la que yo no veo en el archivo cuando lo abro. ¿Cuál? Tiene un título, un asunto. Estos son los metadatos por lo que lo general me caracteriza este archivo. Me dice quién es el autor, cuántas revisiones tiene, qué nombre de programa fue el que lo creó, en qué organización está, cuál es el contenido, cuántas páginas tiene, cuántas palabras, ese archivo que tiene, modificación, en qué equipo estaba, ¿sí? Y si tengo versiones anteriores. Estos metadatos que hay aquí son los metadatos que tienen también los archivos de fotografía. Por eso cuando yo mando y entrego una fotografía o la subo a una fotografía a Facebook, a Carelibro, yo estoy dejando una información
crucial que la dejé guardada allá. Entonces, en los elementos que son imágenes, básicamente lo que yo tengo es unas características que con esas características podrán encontrar mucha información que yo tenga de ese componente. Entonces, esa información es muy similar a la que teníamos del archivo de Word. Pero entonces me dice, venga, usted como esto es una imagen, esas dimensiones son estas, estos son los píxeles, esta es la resolución. Y aquí, cuando yo tomo con un celular, me dice quién es el fabricante de la cámara, el modelo, el punto final, el tiempo de exposición, la velocidad, distancia, intensidad. Y aparece entonces quién es el creador del objeto, el modelo del objeto, con qué blas lo creó, con qué brillo, etcétera. Esos elementos que yo tengo aquí, además me dice qué tipo de elemento, dónde lo creé, etcétera, son los que me van a investigar de cierta forma cuando alguien está haciéndole seguimiento a alguien. Entonces alguien colocó una foto en internet y no le quitó todo este componente de los metadatos, pues dejó toda la información, básicamente, con la cual a usted le pueden hacer un tipo de seguimiento dentro de lo que usted tiene. Es por eso es que los metadatos, por lo general nunca los veo. Y hay otros componentes de otros metadatos que vienen ocultos que tendría que utilizar un software adicional para poder empezar a mirar ese componente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, Profe, señor? yo no cómo hace para eliminar esos metadatos de una imagen, un archivo. Usted tendría que entrar acá, porque es que usted puede editar estos metadatos. Es decir, si usted viene aquí a propiedades y usted viene aquí a los detalles, usted puede entrar, digamos, a las características que supuestamente le debe haber guardado aquí, el modelo de la cámara, quién es el nombre, y él lo puede empezar. Entonces aquí dice, quiere quitar las propiedades de información personal, usted las quita. ¿Sí? Él le dice, bueno, vea, esto es lo que se le va a eliminar, pero vamos a crear una copia de ese cuento. Entonces, aquí empieza a mostrarle todos los elementos que usted va a crear. Entonces, usted le va a quitar las siguientes propiedades del archivo. Entonces, usted le dice, quíteme los autores, la fecha de la captura, el fabricante de la cámara, el modelo, y usted le dice, listo, entonces bórreme todo eso. Y él elimina básicamente esos componentes de lo que usted tenía allí. Recuerde que hay otros metadatos que vienen ocultos que sí los puedo visualizar con otro tipo de programas. Por eso, cuando usted toma fotografías con su celular, por lo general, a usted hay un archivo que no se le permite eliminar de allí. No recuerdo cómo es que se llama el archivo. Runs, no recuerdo. El caso, cuando usted toma fotos con un celular, que esas fotos usted las eliminó porque usted iba a entregar ese celular y entonces usted lo formateó y lo volvió a dejar de fábrica o era un computador e hizo lo mismo. Hay unos archivos que no se dejan borrar y esos archivos lo que le permiten es, en el caso de las fotografías, es que él guarda unas imágenes pequeñas de eso. Entonces, si usted tenía una cantidad de fotos, es lo que hace es como guardar una copia. No son de la misma calidad con la parte original que usted tomó de la fotografía, pero sí deja una copia ahí. Y hay que descargar un programa de internet para poder recuperar esas fotos, pero las deja recuperar. Entonces ahí está, yo puedo eliminar esos metadatos y antes de subir información a internet, pues lo aconsejable es revise qué es lo que usted tiene. Lo que pasa es que a veces mandamos mucha información y no somos precavidos en cuanto a lo que enviamos. Entonces usted comparte fotos por WhatsApp, comparte fotos por Face y otra cantidad de cosas en las cuales usted está dejando una cantidad de metadatos que son importantes, pues ¿para quién? Para que le quiera hacer daño o para que quiera recuperar información. ¿Hago otra pregunta? Sí, yo tengo una preguntita, profesor. ¿Me podría repetir lo que significan las siglas NTFS? Sí, claro. NTFS, resulta que los equipos anteriormente no traían, estaban formateados en otro componente. Entonces, ese tipo de sistema de archivos se llama nueva tecnología de sistema de archivos, es decir, nueva tecnología file system, es decir, nueva tecnología de cómo los archivos se deben de acceder. Resulta que el disco duro, como usted lo ve aquí redondito, así es el disco duro físico que está instalado en este equipo. El disco duro lo que hace básicamente es correr
unos elementos magnéticos por encima y por debajo para leer los archivos. Esta tecnología lo que hace es, venga, hay un componente de unos archivos que no se pueden mover del sistema operativo, entonces él los va marcando y esos componentes lo que le permiten es, a partir de aquí, de este puntico, por decir algo, hacia acá, es que él empieza a guardar la información. Entonces esta nueva tecnología lo que hace es, primero optimizar la utilización del disco y empezar a hacer ciertas, le llamaría yo como actividades sobre mi disco duro para poder optimizar el uso. Entonces, hay nuevo tipo de carpetas. Esta nueva tecnología ya me permite que mi sistema operativo pueda crear carpetas de la carpeta, de la otra carpeta, de la otra carpeta, hasta cierto nivel. Cuando usted empieza a hacer mucha carpeta, la subcarpeta, la subcarpeta, la subcarpeta, cuando va a copiar o a pegar un archivo, él empieza a presentarle inconvenientes y le dice que el archivo no es, que no existe, que tiene problemas. ¿Y es debido a qué? A que el archivo está en muchas carpetas, pero si usted lo extrae de ahí y lo coloca en el escritorio, él lo deja ejecutar. Por aquí creo que había un componente que era así, la papelera de reciclaje. Esa papelera de reciclaje es donde se va toda la basura que yo elimino de mi computador. Pero resulta que yo tengo dos formas de eliminar con mi computador. Yo puedo eliminar con Shift suprimir y se asume que no se me iría aquí. O lo puedo eliminar con suprimir y lo que hace es que él me pregunta, ¿usted quiere eliminar este archivo? Ah, pues sí. Resulta que Windows tiene un componente y es esta carpeta de pesos recycled bin. Este peso recycled bin lo que hace básicamente es tener una especie de copia de mi carpeta de reciclaje de los archivos que yo he eliminado. Esta carpeta, si usted busca peso recycled bin en internet, en Google, él le dice que eso es una especie de virus que tiene el equipo. No, ese recycled bin, allá se van casi la mayoría de los archivos que yo he eliminado. Entonces, por eso cuando le hacen a uno una revisión del equipo, para verificar usted que lo que realmente tiene guardado en su equipo, por lo general siempre van a encontrar mucha información aquí. Entonces es aconsejable revisar como esa información que yo tenga aquí y también mirar que mi carpeta de reciclaje se haya quedado totalmente eliminada. Ya vimos el tamaño del disco duro, cuánto ocupa. Ahora sí, ¿qué es un dominio y de un ejemplo? ¿Quién nos explica? Profe, yo, Bueno, Bueno, ya uno, no se tienen todos. es el nombre que se le da a un sitio web para meterlo en un navegador y poder visitarlo, los cuales operan en cuanto un usuario que ingresa a Internet introduce en su navegador la dirección URL que corresponde al dominio de la página deseada. Ejemplo, uno muy común, el .com, el .edu y el .net. En este caso que acabé de escribir, este aquí, ¿están viendo mi pantalla? sí, señor. Sí, señor. ¿Cuál es el dominio? .org. .org. ¿Quién da más? Un ex. Sí. Bueno, entonces resulta que los dominios, cuando usted se viene a internet y viene aquí a Super Google y le dice dominios, una de las páginas más características es esta de GoDaddy, que básicamente pues, me vende dominios, ¿sí? Entonces, supóngase que yo voy a escribir aquí que me busque un dominio que se llame Carlos Arteaga. Entonces, recuerda que el dominio tiene dos características. El dominio viene con el nombre de mi página más un componente de determinación para el tipo de página que yo quiero entonces adquirir o el dominio al cual yo quiero referenciarme. Entonces él me está diciendo, está Carlos Terra, Carlos Auto, carlosarturo.com, carloszapata.com, elcarlos.com.
estos son los dominios que básicamente estarían disponibles, ¿sí? Entonces, yo pudiera empezar a mirar cada uno de estos dominios, cuál estaría disponible. Recuerden que estos dominios, básicamente, lo que me permiten es que yo pueda utilizarlos. Entonces, hay un componente y es el dominio, que es el nombre de la página, o el nombre de mi página, eh, más el componente de terminación de esa página como tal, es decir, .com, puede ser .org, .edu, .co, .mil, y así sucesivamente. Hay una cantidad a los que hoy ya le han separado cada uno de estos componentes. Hace algún tiempito salió el triple X, que es un dominio también. Entonces, ese dominio triple X, muchas compañías lo que hicieron es, venga, pues lo primero que usted habla en alguna página, supóngase que usted está hablando entonces de la página carlosarteaga.xxx, ¿sí? Pues lo primero que usted básicamente piensa es, no, esto es venta de pornografía, el hombre tiene la colección de revistas macho.com, etcétera. Entonces, las empresas como medio de seguridad lo que hicieron fue comprar este dominio. Es decir, si mi empresa se llamaba funnec.org, yo compraba funnec.xxx para que nadie no pudiera utilizar ese elemento allá. Estos dominios se han vuelto de cierta forma un negocio, porque el dominio yo lo puedo comprar con el nombre de otra persona. Me explico, yo puedo decirle, otra persona puede comprar carlosarteaga.com y le venden ese dominio, siempre y cuando verifiquen cuál está disponible, como lo hacía esta página de GoDaddy aquí. Él me dice, vea, esto es lo que está disponible. Entonces, cuando él va a internet y valida este componente que existe, pues lógicamente no me lo va a dejar crear porque alguien ya lo compró. Entonces, en campañas políticas, la gente que ha hecho, pues comprar los dominios con el nombre de los candidatos y matricularlos y dejarlos allí. El negocio socio es que alguien tiene que crear la página y como ya está matriculado el nombre de la persona, entonces pues tendrán que entablar un negocio con el que quiere comprar esa página que ya está registrada y ahí será el aprovechar ese tipo de negociación. Hace algunos años un banco en Colombia fue a registrar su página web, pero ya estaba registrada. Pero resulta que como ya estaba registrado, pues se puso en contacto con la persona que tenía el nombre de ese dominio y le tocó ofrecerle, me imagino que una cantidad de dinero suficiente para poder que le dejara utilizar ese dominio como tal y que pudiera establecer ese tipo de negocio de lo que él quería. Porque además, cuando usted tiene ya un producto final con su nombre, pero resulta que usted a ese nombre que usted tiene allí, usted como no lo ha matriculado, pues entonces llega alguien y le matricula ese producto y usted perdió el año, alguien se lo registró. Entonces, por eso es que cuando van a registrar esos componentes, lo que hacen básicamente las personas es que, venga, antes de entrar a negociar o hacer un proyecto de algún producto, registremos la marca, registremos ese producto para que no vamos a tener inconvenientes más adelante de que alguien, cuando ya salgamos en vivo, pero como el producto está en prueba, entonces apenas salió bien el producto, pero vamos y lo matriculamos, ¿no? A veces hay que ir un poquito antes de para no tener esos inconvenientes. Entonces yo tengo dominio, pero hay otro componente que se llama un hosting, y el hosting es una parte de almacenamiento. ¿Para qué me sirve esta parte de almacenamiento? Esa parte de almacenamiento me sirve básicamente para poder montar mi página. Quiere decir que yo debo de comprar mi dominio, pero también tengo que comprar el hosting. Porque si yo no tengo donde almacenar esta página web, no tengo nada que hacer. Y si no tengo hosting, pero tengo página, entonces ¿qué voy a hacer? O sea, los dos tienen que ir muy de la mano con lo que básicamente requiero hacer con mi empresa. Entonces, los dominios, usted ve que aquí habla de 595, pues hay que mirar muy bien los precios. No solamente está esta página web, sino que hay muchos que ofrecen. Entonces está hostingcolombia.com, dominios gratis, etcétera. ¿Preguntas hasta allí? No, señor. Ok. Entonces la herramienta de búsqueda básicamente me permite
buscar dentro de mi computador qué es lo que yo necesito. Esa herramienta de búsqueda yo también la puedo tener por el explorador y puede ser de que yo tenga aquí entonces el concepto de búsqueda, ¿sí? De lo que yo necesite, o pueda hacer otro tipo de búsqueda, bien sea por los diferentes elementos que yo tenga o por cada una de las herramientas que yo puedo obtener aquí. Yo puedo tener búsqueda por fechas, puedo tener búsqueda por archivos más grandes y me permiten que pues pueda explorar dentro de todo mi disco duro qué es lo que yo necesito y que estoy buscando. ¿Para qué sirve la papelera? Ya lo vimos. Y es el administrador de tareas, ya lo vimos. Y el desfragmentador de disco y el ScanDisk. El desfragmentador, ¿qué es lo que hace? Pues el desfragmentador lo que hace es coger mi disco duro y empezar a hacerle una organización a todos los archivos. Esa organización a todos los archivos está dada por varias cosas. Resulta que mi disco duro está compuesto pues, por un círculo y yo lo que tengo dentro de mi disco, lo que tengo dentro de mi disco duro son los archivos, pero resulta que esos archivos que yo tengo dentro de mi disco duro están dados por que yo por cada elementico que voy grabando, los archivos lo que hacen es que se van ubicando en diferentes partes de este círculo. Como se empiezan a ubicar en diferentes partes de este círculo, lo que hace es que mi información va a empezar a quedar esparcida por muchos componentes que yo tenga. Entonces, supóngase que yo tengo este disco duro y lo que hacen los archivos cuando empiezan a grabar mi información básicamente es empezar a grabar aquí, 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 aquí. Un archivo cuando yo lo grabo no queda en un solo sitio, queda repartido en muchos sitios del disco duro. Entonces usted empieza a guardar archivos aquí, usted empieza a guardar más archivos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y a lo último lo que hace básicamente Sin ningún orden. Sí, sin ningún orden. Es que lo que sucede, cuando yo empiezo a borrar, pues básicamente van quedando unos espacios. Y esos espacios, pues son los que hacen en muchas ocasiones lento que yo abra un archivo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a abrir un archivo, lo que hace mi computador básicamente es empezar a leer este pedacito del archivo, este pedacito del archivo, este pedacito del archivo y este pedacito del archivo para poder abrir este archivo de Word que se llama más banda ancha. Eso es lo que hace el computador. Entonces lo que hace es empezar a enlazar todos estos elementos. Cuando yo borro el archivito de aquí, lo que hago básicamente es quitarle ese orden y empezarlo a sacar de la memoria de mi computador, de la memoria física, pero también de la lógica. Entonces, todos estos espacios que me empiezan a quedar aquí, yo tengo que tratar de reorganizarlos, es decir, que todos queden ajustaditos. Además, porque optimiza el funcionamiento de los archivos y porque optimiza muchos elementos de la administración de la información. Este componente entonces lo debería yo utilizar en los discos para poder que pudiese al menos siquiera optimizar mi disco duro. Si mi disco duro es muy grande, pues se va a demorar más para poder hacer ese desfragmentador. Entonces, eso es lo que me permite que yo pueda utilizar. Entonces, el desfragmentador de disco, cuando yo lo corro, él me dice, ¿usted cuál va a desfragmentar? Entonces él me dice, vean, eso siempre ejecuta a la 1 de la mañana, cada miércoles. Está programada la tarea. Lógico, se ejecuta siempre y cuando el equipo esté encendido. Entonces, si yo le digo, venga, no, entonces desfragmentar discos, es lo que hace básicamente, entonces es empezar a desfragmentar y a organizar toda esa información. Si nunca le he hecho una desfragmentadora a mi disco, una desfragmentación a mi disco duro, pues se va a demorar suficiente rato de hacer esa actividad. Además, porque me empiezo a optimizar mucho mi disco duro. Y el ScanDisk, pues básicamente lo que me permite es que a partir de una herramienta que se corre, él permite identificar aquellos archivos que han tenido problemas y que han perdido sus vínculos. Como veíamos en el administrador de tareas, cuando yo arranco, por ejemplo, Word y se bloquea, pues yo deberé ir por el administrador de tareas y mirar cómo está esa actividad. Además porque hay ocasiones en las cuales yo estoy ejecutando un archivo y cuando se me bloquea y no tengo configurado ni en Word ni en Excel que me haga copia de seguridad, pues si lo obligo a que se cancele la actividad o la tarea, lo que voy a hacer es a perder información. Entonces, ese ScanDisk lo que hace es revisa todos los archivos que han sido
finalizados abruptamente y que el usuario final, digamos, ha sido el artífice de ese cuento. La otra forma de poder cerrar esos elementos abruptamente, que no debería ser lo normal, es cuando hago el apagado obligatorio de mi equipo. Es decir, dejo el botón de encendido hundido durante unos segundos y al final mi equipo se apaga básicamente. Ahí lo que hice fue un apagado anormal de mi equipo. Y por eso es que se empiezan a aparecer muchos componentes y mensajes de mi computador. Error a tal cosa, se demora más en cargar, tiene problemas, se bloquea más y tan raro porque este equipo está funcionando así. Claro, porque es que usted lo apagó como no debería pagar. A veces por salir apresuradamente de la oficina, yo lo que hago, pues cierro la pantalla o dejo el dedo allí en el on-off un momentico y él se apaga y no, pues mañana es otro día, mañana lo prenderé. Lo que estoy haciendo es dañar mi computador de esa forma porque estoy cerrando procesos no de la forma normal, muy abruptamente. Eso ocasiona de que entonces mi computador al final me le tengan que hacer un formateo de disco duro y yo tenga que volver a reinstalar todos los componentes. Eso mismo sucede a hoy con los equipos celulares y los portátiles que utilizan baterías. Las baterías de los celulares, yo debería de empezar a cargar la batería cuando me salga el mensaje de mi sistema operativo que me dice, usted está en la carga mínima, por favor conéctelo a su fuente de energía y volver a desconectarlo cuando ya haya cargado al 100%. La ventaja hoy, por ejemplo, de los celulares es que los cargadores y el sistema operativo se han vuelto mucho más inteligentes en el sentido de que son capaces de enviarle carga hasta que llegue al 100%. Cuando ya llega al 100, ya no le sigue enviando más carga. Pero ¿en qué estoy afectando la pila de mi celular? Es que lo estoy cargando a poquitos. Por ejemplo, muchas personas, está al 10, ¿no? Pero carguémoslo un momentico mientras que nos vamos a ver si de pronto se me da unos 20% de carga. Eso pues es bueno para usted porque puede seguir llamando, navegando, pero es que es malo para el equipo porque usted fue y lo conectó y le dejó un poquito de carga nada más, entonces usted le adiciona un poquito de carga. Luego fue a su casa y ya terminó de cargarlo al 100 y así sucesivamente. O hay otras ocasiones en las cuales usted llega a la descarga completa en la cual el equipo se apaga, pues también no es aconsejable, o sea, ese componente de carga yo lo debería optimizar dentro de eso. Además porque los fabricantes como lo son Huawei, que son los que tienen unas pilas con unos componentes de energía mucho más altos, digamos que de cierta forma le da más duración, que hace que se consuma mi pila mucho más rápida. Si usted tiene activo Wi-Fi, si tiene Bluetooth, si navega, si escucha música, hay otra cantidad de cosas, si chatea mucho, pues es consumo de energía. Entonces, los equipos de celular a hoy son de consumo. Recuerden que los equipos vienen de gama alta, gama media y gama baja. Quiere decir que según la gama que usted compre, pues también va a tener una extensión de su pila o de su energía. Usted compra uno de gama alta, sí, pues sí le va a durar, pero no le va a durar toda la vida. O sea, los celulares se convierten en un cariño verdadero, pero no duran para toda la vida. Y por lo que primero a veces fallecen es por pila o por espacio en disco, básicamente. Porque los celulares a hoy, por lo general, ya están viniendo los celulares que lo mínimo que uno debe comprar es de 128 gigas para arriba. Y ahí para abajo se empieza uno a quedar corto. Y se empieza a quedar corto, ¿por qué? Pues por las imágenes y sonidos. Las imágenes ya son de más alta nitidez, son de más megapíxeles. Entonces usted puede tener una foto que le pese 5 megas, una que le pese 10, etcétera, según la resolución que usted haya colocado dentro de la cámara. Entonces, ese ha sido la parte crítica de los celulares y de los portátiles continúa siendo también la pila. La pila a veces es lo que más se deteriora en los equipos portátiles porque hago lo mismo que el celular. Estoy en una reunión, lo cargo un ratico, me voy para otra reunión, nada, lo cargo otro ratico y así sucesivamente. Y no falta el que deja entonces el celular, perdón, el equipo mucho tiempo guardado y también eso le ocasiona daños a veces a las pilas. Las pilas para los portátiles son costosas. Una pila de marca puede estar valiendo 100, 150.000 o 200.000 pesos, dependiendo del tipo de equipo. ¿Preguntas hasta allí con respecto a este taller? Una preguntita. Los tiempos como usted lo decía ahora, el computador, los tiempos de desfragmentación,
para lo que dice ahí, para desfragmentar el equipo y todo lo demás, ¿lo da internamente el equipo o uno lo puede reprogramar? Yo puedo reprogramar cuando se ejecute, ¿sí? Yo lo puedo hacer ya y continuar trabajando común y corriente, ¿sí? Lo que tiene que tener presente es que recuerde que cuando yo utilizo el desfragmentador, tengo elementos complejos y scan. Ah, bueno, ¿usted cuál disco va a analizar? Entonces, recuerde que analizar no es desfragmentar. Analizar lo que hace es mirar cuál es el estado del disco y si presenta algún componente o algún problema. Entonces yo puedo seleccionar qué disco es el que yo necesito a que me le haga esa desfragmentación. Y esa desfragmentación sí es la que me empieza a correr todos esos elementos. Yo puedo decirle, desfragmentelo ya. O puedo decirle, no, prográmelo básicamente como una tarea para que se ejecute. Pero cuando yo esté, digamos, no sé, descansando para que no me interfiera la actividad que yo tengo. Claro, esa. Sí, señor. Pues, bueno, ¿alguien tiene Muchas gracias. listo, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Entonces, cuando hablamos de sistema operativo, estamos hablando de que el sistema operativo es el componente principal que tiene mi computador. Y ese sistema operativo, pues básicamente, yo lo puedo observar por panel de control y dentro de estas herramientas que hay aquí, este panel de control tiene dos formas de visualizarse, así en iconos pequeños, o yo lo puedo organizar Una por categoría. pregunta. ¿Sí? Cuando hablamos de sistema operativo, el Linux, el Windows, el Ubuntu, o a veces aparecen unos computadores con Endless. ¿Cuál es como, digamos, la referencia o cuál se destaca de todos esos? Porque son como los más comerciales. Pues digamos que depende. Por ejemplo, los computadores que son para el hogar vienen con una licencia de hogar, pero los computadores que son para empresas vienen con una licencia de sistema operativo empresarial o business. Los dos elementos tienen componentes diferentes. Es decir, el sistema operativo empresarial tiene unos componentes, podría decirlo, no adicionales, además porque son para el negocio de la empresa como tal y que deben de venir licenciados. El de hogar es solamente para que usted lo utilice en su casa, pero digamos que ahí hay una diferencia y es en el componente de algunos elementos de conexión, sobre todo porque el que es empresarial pues requiere, digamos, unos componentes de conexión a red, más protección, entonces lector de código de huellas, o que combine todos sus componentes para poder darle una mejor administración. A hoy, yo no sé si han visto, resulta que en Estados Unidos, hace algunos añitos, ellos sacaron un sistema operativo que se llama el Chromebook, es decir, el Chrome. Pero resulta que el Chrome viene básicamente para portátiles y usted lo que tiene en su equipo como tal, en un Chromebook, que es un portátil de esos, son estos elementos. Es decir, cuando el sistema arranca, él arranca muy similar a un, a un sistema operativo, bien sea como un Linux, pero no tiene todo el componente de estas barras de herramientas y no tiene explorador ni nada. Y como es el Chrome, que Chrome básicamente es todo esto que tenemos aquí, entonces yo lo que tengo ahí son unas ventanas. Es decir, lo que voy a encontrar dentro de eso básicamente es lo que primero que va a pedir es un sistema de navegación. Entonces, ese sistema operativo también es válido. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito tener para mi sistema operativo? Cuando yo compro un equipo de cómputo, lo que yo compro, bien sea un portátil, debe venir con la licencia para ese portátil, ¿sí? Entonces, sí hay que tener presente algo, y es, cuando yo compro mi computador, que por lo general cada que lo voy a comprar siempre me preguntan, ¿y usted para qué lo necesita? Y la respuesta es, no, pues para lo normalito que yo hago. ¿Y usted qué hace? Ah, pues yo estudio en la universidad, navego, yo también hago otras actividades, escucho música. Entonces, uno debería de comprar el equipo y personalizarlo con las características realmente que usted para lo cual usted lo va a utilizar. Entonces, si usted es un jugador para gamers,
pues ya sabe que tiene que tener una tarjeta de video de muy alta resolución, un equipo con muy buen procesador y también con buena memoria RAM. Pero si realmente usted lo va a utilizar para navegar, para procesador de texto y no sé qué, pues no necesita unas características tan altas en tarjetas de video y de pronto de memoria RAM. Pero lo que sí es cierto es que hoy los equipos de cómputo con un buen procesador, buena memoria y un disco duro, estamos hablando de un Intel Core i9, ¿sí? Estamos hablando de un disco duro de 1 tera y siquiera 8 o 16 gigas de memoria RAM. Estaría uno hablando que es un equipo bueno. Lo que pasa es que cuando hablamos de un equipo bueno de esas características, estamos hablando más o menos de 2,5 o 3 millones de pesos. Si usted se va para esas mismas características de un equipo MacBook, ¿sí? O en un sistema o de manzana mordida, pues usted ahí sí triplica casi ese valor. Es decir, estamos hablando de un equipo de 5 millones de pesos. Además, porque si usted ha visto los equipos de manzana mordida, los Macintosh, pues básicamente tienen unas características específicas y es que esas carcasas de esos equipos pues son en aluminio y son selladas, no tienen sistema de refrigeramiento. Mientras que los equipos normales, bien sea Hewlett Packard, Compaq, etcétera, sí traen sistemas de refrigeración. A hoy, los discos duros que están viniendo para los sistemas o para los equipos de cómputo, básicamente son discos duros en estado sólido. ¿Qué es el disco duro en estado sólido? Es como una memoria USB. Esos discos duros en estado sólido, básicamente lo que hacen es que yo tenga un almacenamiento más seguro con respecto a que resisten más, se puede mover mucho más, puede ser que el equipo se caiga y no se rayen las cabezas del disco duro. Porque recuerden que yo lo que tengo en mi disco duro normalito es esto, y lo que pasa sobre mi disco duro en el equipo normalito es una cabeza que lee aquí. Y esas cabezas lo que hacen es empezar esto a girar y estas cabezas electromagnéticas lo que hacen es empezar a leer mi información. Pero si yo tengo un disco duro en estado sólido, pues básicamente es una memoria USB. Es decir, yo ya lo puedo transportar mucho más rápido. Lo que pasa es que los discos duros en estado sólido a hoy están costositos, ¿sí? Entonces estamos hablando aquí de discos duros de 280.000, ¿sí? De 279, de 480 gigas. O sea, entre más aumente usted el tamaño, pues más valor va a tener su equipo. ¿Preguntas hasta allí? ¿Se han quedado claras las dudas que han planteado, Profe, señor? Un o compañero, sea, le hicieron una pregunta. ¿Cómo? En el chat. Muéstrame a ver. señor. Dice, si las agujas o esas cabezas se dañan, ¿hasta ahí llegó el disco duro o tiene arreglo? Bueno, resulta que hay veces que los discos duros, y sucede mucho en los equipos de escritorio, esos discos empiezan a veces a sonar como bzzz, y a veces se quedan callados, bzzz, y se quedan callados. Ese es el problema, pues básicamente es de que esas agujas están desniveladas. Entonces, lo primero que tiene que hacer ahí es a que le copie los archivos que tenga antes de que ese cuento se le aterrice. Porque cuando se aterrice, grave, perdió el año con el disco duro. Hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, si es un disco duro empresarial, es decir, es de un servidor, por ejemplo, de una empresa, y realmente allí hay información muy crítica para la compañía, hay unos ingenieros electrónicos que se le han metido a ese cuento. Es decir, esos discos duros vienen sellados completamente y al vacío. Cuando yo los destapo, deberé destaparlos también estando en un ambiente al vacío, sin aire, sin oxígeno, para que no le entre nada. Entonces hay algunos electrónicos que sí se le han medido ese cuento y logran recuperar parte de la información. Por eso, a hoy, por ejemplo, las compañías, las empresas están haciendo o utilizando un componente que se llama un leasing o un arrendamiento de equipos de cómputo. ¿Qué hace ese leasing? Pues la empresa lo que hace es, venga, ese leasing lo hago yo con un banco. Yo le digo al banco, banco, yo necesito que usted por medio de ese arrendamiento me consiga 200 equipos de cómputo nuevos con estas características y con estos programas. Entonces lo que haga entonces la empresa básicamente es pues, librarse de varias cosas. Uno, eso ya no es un activo fijo mío, eso es un gasto básicamente.
Entonces yo lo arriendo por 3 años y lo que le digo al banco es, venga, este contrato ya se terminó, lleve los equipos y listo, renuéveme por otros nuevos y ya. Sale mucho más barato porque lo que hacen las compañías es quitarse, digamos, de cierta forma, ese componente o esa carga administrativa que conlleva tener 200 equipos de propiedad. Porque recuerde que el equipo tiene garantía 1 año, listo, pero resulta que después del año yo tengo que soportar todos los mantenimientos, tengo que soportar todo lo que se me dañe de mi equipo y cuando termine, pues básicamente yo me voy a quedar es con unos equipos de cómputo. Entonces, supóngase que yo soy un fabricante de zapatos y yo para qué 200 equipos de cómputo, pues realmente no me van a servir. El único que tiene un computadorcito viejo y que sabe que eso es un cariño verdadero, que ni se compra ni se vende, es uno. Uno cuando tiene su equipito y así sea viejito, uno dice esto todavía aguanta. ¿Y usted cree que cuando lo vaya a vender va a pedir esta vida y la otra? No. Y en muchas ocasiones esos equipos terminan es soportando un matero, ¿sí? O trancando una puertica, etcétera, porque no hay nada más que hacer con ellos. Entonces, por eso es que esos sistemas operativos se deben de adquirir para lo que yo necesite. Cuando compro mi sistema operativo, mi computador para mi casa, en muchas ocasiones, supóngase que tengo Windows 7, porque lo compré hace añitos. Entonces resulta que llega el de la esquina, que es mi parcero suyo, y le digo, uy, pelado, allí hay un man que le instala eso y lo pasa a Windows 10. ¿Sí? Miren las características que tenga el equipo y si le soporta Windows 10. Además, recuerde que esa actualización que le está haciendo la otra persona para pasarlo de Windows 7 a Windows 10, pues eso es un componente que no tiene licencia. Lo que está haciendo básicamente es hackearle ese cuento. Y ahí es donde en muchas ocasiones empieza a mostrarle por aquí una pantalla negra o un mensaje donde dice, usted está utilizando un programa sin licencia. Y eso lo último empieza a ir bloqueando, bloqueando y bloqueando hasta que termina de bloquearle completamente su máquina. Claro, está allí. Termina bloqueando totalmente el equipo. Muchas ocasiones sí, entonces hay que volverlo a mandar a formatear. Entonces por cada formateo pues también tengo problemas porque pues también voy desgastando el disco. Ahora, ¿cuánto dura un disco duro? Pues hasta que usted se le dañe, hermano. O sea, puede que usted tenía las manos muy lisas porque ha cogido una barra de mantequilla y le cayó el portátil, hasta ahí quedó. O puede ser que usted no era tan juicioso y usted tenía su computador de escritorio y diario lo dejaba conectado al internet. Y por ahí viaja energía eléctrica. Entonces, con una tormenta eléctrica, pues ahí se le puede descargar y le puede dañar el disco duro. ¿Qué más preguntas tenemos? ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí, señor. Ok. Entonces, si usted ve, esto es una máquina con Windows 7 Professional, ¿sí? Está en el Service Pack 1. Recuerde que Windows 7 a hoy no tiene soporte de Microsoft, ¿sí? Me dice que el fabricante de esta máquina es un Hewlett Packard, que es un ProBook 440G3, que la evaluación del desempeño de mi máquina básicamente con este sistema operativo es de 5.9 sobre 10, que tengo un procesador Intel Core i7 de 6500, perdón, megahertz en la CPU, que tengo dos procesadores. Estos dos procesadores básicamente me está diciendo que son dos en uno físico, es decir, son dos lógicos en uno físico. Quiere decir que tengo 2.5 GHz y 2.5 GHz. Tengo 8 GB de memoria RAM. El tipo de sistema es de 64 bits. Y ojo que hoy ya casi todos los equipos vienen con software a 64 bits. ¿Qué es 64 bits? Básicamente se lo voy a dibujar aquí. Esto es como si fuera una vía. Entonces, cuando yo viajaba en los equipos de cómputo a 32 bits y viajaba también a 16 bits en los equipos de cómputo viejitos. A hoy estoy viajando a 64 bits, que es lo que estamos viendo en esta máquina. ¿Qué quiere decir? Anteriormente yo venía en un solo carrilcito de 16, pero resulta que cuando pasé a 32, yo básicamente lo que hice es abrir más carriles. Y cuando me voy para 64 bits, lo que hice fue abrir más carriles, es decir, amplié mucho más el sistema de transporte de todo lo que yo tenía en mi computador. Por eso es que estos equipos de 64 bits optimizan toda la velocidad y transporte de información.
Ese transporte de información va el transporte del disco duro que yo tenga que llevar a memoria, a pantalla, el que tenga que descargar también de memoria o el que descargue desde internet. Los sistemas operativos de 64 bits requieren que el resto de programas que yo instale también sean a 64 bits. ¿Cuáles programas? Entonces, todo lo que tiene que ver con el Office, Word, Excel, PowerPoint deberán estar también corriendo a 64 bits. Porque si no corren a 64 bits, pues básicamente usted tiene una autopista muy grande para correr a esta velocidad, pero usted tiene un programita de 32 bits, no lo va a utilizar. Entonces el sistema operativo lo que hace básicamente es, venga, no, todo debe estar a 64 bits para poder que usted empiece a funcionar como debiera de ser. Entonces me dice que este es el nombre de mi equipo, este es el dominio en el cual estoy instalado y este es el ID de mi producto digital. Me dice que es un producto completamente original. Entonces, este producto original es el que cuando a mí me formatean el disco y me instalan un sistema operativo que no debe ser, pues básicamente me empieza a aparecer el mensajecito de que tengo problemas con ese disco duro, con ese sistema operativo, perdón. ¿Preguntas hasta allí? Recuerden que los únicos sistemas operativos que hoy tenemos que son libres, pues básicamente estamos hablando de Linux, que es un sistema abierto que yo puedo instalar, viene en ambiente gráfico y también el que viene entonces para los celulares en Android también viene entonces en sistemas abiertos y libres. ¿Más preguntas? Yo, ¿Ninguna más? Bueno, entonces, ¿cómo les acabo de ir con el taller de Word? Bien, El, El taller práctico, profe. digamos, o el práctico. el taller práctico. Ese sí está complicadito un Sí, poco. sí, ese sí está. Uy, no, pero como que Pero ahí vamos. complicadito. Profe, Señor, No, yo tengo, pues, no he podido con esas 7, con la que numeración y otras 4 viñetas. Pues la numeración sí, sí la he podido poner y las viñetas también. Pero ¿a qué se refiere y otras 4 viñetas? A otros 4 párrafos. eso. No. Sí, entonces me dice, a 4 párrafos diferentes a los anteriores, porque recuerda que por aquí me está diciendo, entonces a un párrafo colóquele tal, a otro párrafo eso, a 4 párrafos diferentes a los que usted ha utilizado aquí, colóquele numeración, y a otros 4 diferentes a estos, colóquele viñetas, porque es que yo no le puedo colocar a los párrafos que le coloco numeración, yo no les puedo colocar viñetas, porque o son viñetas o es numeración, pero no pueden existir los dos al mismo tiempo. Profe, una pregunta. ¿Sabe cuál es la que yo, por ejemplo, en la primera, donde dices que efectos y espacio entre caracteres, ese espacio entre caracteres es ahí cómo se hace o cómo es? Bueno, vamos a empezar a ver algo y es que la idea es que veamos este taller, pero yo necesito ver primero estas actividades de aquí abajo y luego nos devolvemos para las de arriba. ¿Por qué necesito ver eso? Por lo siguiente. En la plataforma, usted ya vio entonces que están las actividades, En las plataformas ya tenemos unos talleres para la siguiente semana, que es uno de tablas y es uno de ecuaciones. Entonces vamos a ver el ejemplo de tablas que lo vamos a hacer aquí y vemos el de ecuaciones y ahí sí nos devolvemos a mirar las dudas que tenemos con respecto a eso. Entonces recuerden que una tabla en Excel, perdón, una tabla en Word es muy similar a las tablas que yo utilizo en Excel. Las tablas que utilizo en Excel básicamente tienen columnas, pero también tienen filas. Es decir, que las columnas están dadas por A, B, C, etcétera, y las filas por 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo cuando voy a utilizar mis columnas, básicamente entonces vengo y le digo aquí al señor Word, voy a insertar una tabla. ¿De cuántas columnas? Voy a insertarla de 4 columnas por 4 filas. Y esto lo que me hace básicamente es insertar este componente que yo tengo aquí. Cada uno de estos elementos que yo tengo aquí son celditas. Esas celdas lo que me permiten es que yo pueda registrar información 48, 87 y 90. Y yo puedo también empezar a hacer elementos, pues yo puedo empezar a digitar aquí, no sé, texto.
Pero también puedo empezar a hacer ciertos elementos, como que yo puedo unir esta celda con esta otra. ¿Cómo la uno? Pues básicamente presiono aquí y selecciono estas dos celdas. Y le doy clic derecho y le digo que necesito combinar esas celdas. ¿Qué es combinar? Es que las une. Entonces, esto ya quedó siendo una sola celda. A esa sola celda, entonces yo le puedo decir, no, céntreme ese texto. O puede ser de que sean en la misma columna, yo necesito combinar estas dos. Entonces yo lo único que le doy es clic derecho y le digo, venga, combíneme esas dos celdas. Quiere decir que estas dos celdas que yo tenía ya quedaron combinadas dentro de eso. Hay una herramienta entonces, cada que yo estoy utilizando tablas y estoy dentro de mi tabla, mire que en la parte superior me dice, aquí hay una parte de diseño y una parte de presentación. Si yo me voy por fuera de la tabla, mire que la herramienta que tenía en la parte superior que se llama herramientas desaparece porque ya estoy por fuera de la tabla. Quiere decir que para hacerle modificaciones y adicionarle más elementos a mi tabla, yo tengo que estar dentro de ella. Si yo estoy aquí al final de esta fila que tengo, yo puedo insertar más filas o columnas dependiendo de lo que yo necesite. ¿Cómo lo hago? Pues cuando mi mouse se torna de esta forma, yo le doy clic y ahí sí le doy clic derecho y él me dice, ¿usted quiere, qué quiere hacer? ¿Quiere insertar? ¿Qué va a insertar? Una columna a la izquierda, una columna a la derecha, una fila por encima, una fila por debajo o va a insertar celdas. Si yo le digo una fila encima, lo que hace básicamente es que me empieza a ir insertando más filas de las que yo tengo. Lo mismo puede hacer con las columnas. Si yo lo selecciono aquí y le doy clic derecho, perdón, y le doy clic derecho y le digo insertar, me dice, ¿qué quiere insertar? ¿Columnas dónde? A la izquierda, columnas a la derecha, o insertar encima una fila, o insertar debajo, o insertarse adelante. Lo veces no, inserten a la izquierda. Entonces, estos elementos yo puedo ir empezándolos a optimizar y a utilizar. Aquí arriba en las herramientas de tablas de diseño, básicamente me permite seleccionar qué estilos de tablas puedo yo utilizar. Entonces yo las puedo empezar a colorear, a colocarle diferentes esquemas, etcétera. Y lo que me dice es, usted quiere una fila en encabezado, o sea, digamos que son como la cantidad de adornos que yo básicamente necesito utilizar para esto. Y también tengo entonces todo el componente de lo que tiene que ver con la presentación. ¿Qué es la presentación? Entonces me dice que yo puedo seleccionar parte de la celda, una columna, una fila, tiene todo el componente que me muestra las cuadrículas, la propiedad, y hay una herramienta que me dice que yo puedo también dibujar una tabla. Es decir, que yo puedo empezar a dibujar mi tablita, yo le puedo decir, no, entonces colócame esta columna aquí, esta otra aquí, pero adicional a eso yo quiero entonces una fila aquí, y la empieza a construir como realmente usted necesita que le quede su tableta. Es decir, con este dibujar tabla yo lo puedo empezar a organizar, que es muy similar a la que estábamos haciendo. Tiene todo el componente de filas y columnas, yo las puedo eliminar, insertar debajo, etc. Dividir celdas, dividir tabla, puedo autoajustar, yo puedo decirle en la tabla, vea, esta tablita que hay aquí, la que yo tenía aquí, mire que cada que posiciono en una tabla, aquí se me aparece este es como una crucecita de flechas y lo que hace básicamente es que yo puedo seleccionar mi tabla. Entonces yo vengo y selecciono este y le digo, venga, no, entonces autoajústeme esto a la ventana. Entonces lo que hace es que según la ventana que yo tenga aquí de mi Word, lo que hace es ajustar los lados, distribuirla para que me quede más centradita. Y aquí en este componente viene una característica especial y es que en mi Word yo puedo decirle súmeme estos datos que hay aquí. En herramientas de tabla y presentación, al lado derecho hay una herramienta que se llama fórmula. Si yo le doy clic aquí, él lo que hace es, me dice, ¿usted qué fórmula quiere ahí? Por defecto, él siempre me dice, sum de above. ¿Qué quiere decir above o qué traduce above? Sume lo que está de ahí hacia arriba. Y yo le puedo seleccionar un formato. Yo le puedo decir, venga, colócame este formato, pero sin decimales. Yo le borro estos dos y la coma y le doy a aceptar. ¿Qué me dice? Que esto de aquí para arriba suma 225. ¿Sí? 9, 8, 17, 21, 25, 225. Ese mismo concepto que tenemos aquí lo puedo utilizar como si fuera un Excel. Entonces yo le puedo decir a Word, yo le puedo decir, señor Word, yo necesito que me sume. ¿Qué necesito que me sume? Esta es la columna A, la columna B.
Esta es la fila 1, la 2 y la 3. Quiere decir que yo le puedo decir, coja lo que hay en B1, más lo que hay en B2, más lo que hay en B3, y dígame, y formateme eso para que me lo muestre sin decimales, y le doy a aceptar. Vale los mismos 225. ¿Claro hasta allí lo de tablas? Yo le hago una preguntita. Señor. Entonces, si uno separa ahí en el total 225, él le va a mostrar que eso está específicamente formulado o simplemente va a ver que hay un número ahí X. Solamente hay un número X. ¿Cómo hago para identificar la fórmula? Pues yo tendría que venir aquí y mirar este componente de la fórmula para poder evidenciar. Si usted se para aquí, aquí me dice que no hay ninguna fórmula. Él automáticamente me aparece este elemento por defecto. Entonces, si necesito es pararme dentro de mi tabla y dentro del resultado porque no hay forma de identificar realmente si ahí hay o no una fórmula. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Más preguntas? Ok. Entonces, el taller que hay básicamente dentro de este es que usted tiene que desarrollar esta tabla que hay aquí. Debe quedar muy similar, es decir, debe quedar al 99.9%. Recuerden que como yo ya inserté una tabla de tantas filas por tantas columnas, aquí tengo que saber entonces esta tabla de cuántas columnas y de cuántas filas tiene que ser. Recuerden que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 filas. Pudiera ser. ¿Por cuántas columnas? Pudiera ser por 1, por 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pudiera ser como por 8 columnas. Entonces, aquí ya usted define cómo va a construir su tabla. Cuántas tiene que empezar a combinar, cuántas tiene que empezar a centrar. O lo otro es, si usted la dibuja entonces con el lapicito como lo habíamos mostrado allí. Esta tabla debe quedar entonces en iguales condiciones a la que está aquí en esto. Recuerde que es una tabla en Word, no es en Excel, para que no me la vaya a construir en Excel y me la copie y me la pega aquí en Word. No, es en Word básicamente. Y a esa tabla, como ya vimos cómo se crean las formulitas, también debemos de crearle entonces que sume lo que yo le estoy colocando aquí. Es decir, que si yo aquí registré información, él aquí me va a aparecer el total. Este total de aquí básicamente es que es la sumatoria de esto que hay de aquí hacia arriba. Y el saldo es coger este valor que me dio aquí menos este que yo le haya dado de anticipo. Aquí tiene que estar básicamente ese elemento. ¿Claro está allí? Entonces ahora sí miremos. Profe, Señor. pero esos datos es a lo que uno le quiera poner. Los textos que hay ahí deben de quedar allí, pero los valores que usted va a digitar, sí, claro, son inventados. Ah, bueno, señor. Ok. Entonces, cuando necesito borrar una tabla, pues básicamente, si yo hago esto, la selecciono y le doy suprimir, él me permite eliminar tanto contenido o puedo hacerlo directamente desde mi tabla. Yo le doy clic aquí, la selecciono, le doy clic derecho y le digo eliminar tabla. Y ya quedó eliminada la tabla como tal. ¿Listos? Entonces, Word también tiene un componente que me permite crear fórmulas y ecuaciones. Pero ojo, solo las dejo enunciadas. No me da la solución. Me explico. Cuando yo le doy, voy a crear una ecuación. Básicamente yo lo que le voy a decir es, voy a insertar y en insertar está el componente de ecuación. Ojo lo que está sucediendo aquí. Yo me vine a insertar y me voy aquí y la herramienta de ecuación está de color gris. ¿Por qué está de color gris?
Pues está de color gris básicamente porque este archivo yo lo abrí directamente desde internet y no lo he guardado en mi computador. Quiere decir que yo le debiera decir archivo, guárdeme este archivo y guárdemelo en mi disco duro, guárdemelo aquí en el escritorio y listo. Entonces, cuando yo guardo el archivo, que yo ya empiezo a trabajarlo, venga, miremos aquí, archivo, guardar como. Mire que aquí mi archivo tiene una característica de Word 97-2003. Yo le voy a decir, no, venga, guárdemelo como un archivo de Word en la versión que yo básicamente estoy. Es decir, que yo aquí cuando le digo guardar como, él tiene archivos de Word, archivos, documentos habilitados para macros de Word 97-2003 y otra cantidad de plantillas, otra cantidad de elementos. Yo deberé trabajar en la versión que yo tenga. ¿Por qué viene versiones anteriores de Word? Vienen versiones anteriores de Word porque, digamos, ese componente se empieza a volver estándar dentro de todo lo que yo manejo en Internet. Entonces, lo más popular que hay hoy básicamente son archivos de Word en versiones anteriores, 2003, 2007, 2008. Entonces, cuando yo ya lo he guardado en la versión que yo tengo en mi computador, la ecuación ya me aparece. Entonces, ¿cómo inserto una ecuación? Yo me vengo aquí y aquí hay unas por defecto, pero yo le puedo decir a Word, venga, no, yo necesito que me inserte una nueva ecuación. Cuando le digo que voy a insertar una nueva ecuación, aquí me aparecen entonces todos los elementos y símbolos que yo tengo. Adicional a eso, me aparecen entonces unos componentes que son el diseño de las fracciones. Yo puedo tener fracciones de diferentes formas o diferentes representaciones. Tengo los índices, que son los exponenciales. Tengo los radicales, que son las raíces cuadradas. Tengo los integrales en las diferentes formas. Tengo los elementos de sumatoria o unión. Tengo toda la parte de corchetes, símbolos, etc. Tengo la parte de funciones, seno, coseno, tangente, secante. Tengo la parte de acentos para las diéresis y tengo entonces también todo el componente de límites, tengo el componente de operadores y tengo el componente de matrices que utilizo también en las funciones. Entonces supóngase que yo aquí voy a crear raíz 15. Entonces, si es una raíz en la cual yo necesito cambiar o modificar tanto el radical como los elementos que voy a dejar allí, pues utilizaría esto. Este sería una raíz cuadrada, esta sería una raíz cuadrada, una raíz cúbica. Puedo utilizar entonces este componente que hay aquí. Y lo que hace básicamente, entonces, es lo siguiente. Desde que me salí de donde estaba, insertar, ecuación, listo. Y le voy a decir que voy a insertar un radical. Este radical que hay aquí que estoy insertando, yo puedo venir a decirle a Word, venga, aquí colóqueme raíz 5 de 3x más, y le voy a decir b al cuadrado. Si voy a digitar b al cuadrado, pues yo tengo un índice, entonces le voy a decir, colóqueme este un índice, y le voy a decir b al cuadrado. Resulta que hasta ahí va mi radical. Si yo quiero colocar algo por fuera de mi radical, yo lo que hago es, mire dónde está titilando el cursor. El cursor está titilando aquí donde está el exponente. Yo lo que hago es, corro con flecha a la derecha una sola vez y ahí ya quedaría por fuera del radical lo que yo necesito. Si yo ahí le doy barra espaciadora, perdón, volvamos a dar dos veces, ¿sí? 1, 2, y ahí se queda por fuera de mi radical. Entonces vuelvo y explico. Ahí estaría yo en la parte del índice, pero si yo le doy dos veces y me corro de ahí, yo voy a quedar por fuera del radical. Quiere decir que yo ya le podría decir, venga, a eso entonces vamos a colocarle más y vamos a colocarle una fracción de esta forma. Súmele a eso 3 cuartos y multiplíquelo básicamente por otro radical. Le voy a poder decir una raíz cuadrada de 2y menos 4. Y si todo esto lo necesito colocar, entonces en un componente que sea
una fracción, yo tendría que decirle, venga, mónteme esto en una fracción. Entonces, miren lo que sucede. Si todo lo quiero montar en una fracción, yo tengo que seleccionar toda la fórmula, venir aquí a mi fracción y decirle, colóqueme esto. Todo lo que estaba en la parte superior me lo empezó a ocupar este cuadrito que hay aquí. Y lo que hay acá abajo es lo que yo ya lo voy a ingresar a esta fórmula como tal. Puede ser que yo le diga, venga, yo voy a utilizar aquí una matriz de 3×3, ¿sí? Y aquí resulta que si yo voy a utilizar una matriz, bien sea de 4×4, yo lo único que tengo que hacer es ubicarme aquí, darle clic derecho y decirle que voy a insertar. Y él me dice, ¿usted qué es lo que quiere insertar? Una fila adelante, una fila detrás, una columna adelante o una columna detrás. Yo le voy a decir que es una columna adelante. Lo que hace es que me monta 1, 2, 3, 4. Entonces tengo una matriz de 3 filas por 4 columnas. Y aquí puedo empezar a registrar mi información de lo que yo necesite. Además, porque si yo necesito encerrar estos datos o esta parte de esta fórmula en unos corchetes o en unos paréntesis, pues básicamente lo que le voy a decir a Word es, venga, esta matriz que hay aquí, yo necesito entonces que me la encierre dentro de unos corchetes o dentro de paréntesis. Y cuando le doy clic por fuera, lo que hace básicamente es que ahí ha quedado mi fórmula. Esta fórmula pues yo la puedo entonces mover para otro texto como tal, o lo que puedo hacer es también copiarla o pegarla. Entonces yo le puedo decir, vea, esta fórmula puedan llevármela para arriba. Ah, bueno, es que no tengo más páginas aquí. Entonces, esos elementos, así tengo. Estos elementos yo le puedo decir, cópieme esa fórmula y tráigamela básicamente para acá. Entonces ya depende de cómo la necesite, si necesito centrarla, justificarla, alinearla, yo ya defino dónde la voy a colocar. ¿Claro hasta allí? ¿Alguna pregunta? Pero está complicadito, pero tocas practicar, ¿no? Sí, pero ya las preguntas se hacen es cuando uno lo está haciendo el ejercicio. Bueno, entonces, ahora sí vamos a volvernos al taller. Igual estas dos actividades estaban dentro del taller y la idea es que miremos algo con respecto a esto. Resulta que de este taller que hay aquí, la única que no van a desarrollar por el momento es la número 20 que dice guardar el documento como una página web. ¿Por qué no se va a hacer? Porque es que resulta que si usted guarda el documento como una página web, todas las características que usted le haya realizado su documento, pues va a tener problemas porque se le van a perder. Entonces, por ejemplo, los hipervínculos se le van a perder, si insertó un WordArt se le puede perder, si insertó otro componente se le puede perder porque ese elemento cuando guarda como página web es como si fuera un archivo de una sola página. Entonces por eso no lo vamos a guardar como página web por el momento. Entonces vamos a intentar ver varias cositas acá. Entonces cuando hablamos que a 3 párrafos a 3 párrafos del texto se le cambia el color, la fuente, estilo, tamaño, efecto y espacio entre caracteres. ¿A qué corresponde eso? Resulta que Word tiene una característica también y está en los párrafos. Resulta que, ¿cómo identifica Word dónde hay un párrafo? Word identifica dónde hay un párrafo porque aquí hay un punto y debe haber un espacio. Cuando yo me posiciono con el mouse aquí, lo que estoy haciendo es ubicarme aquí en esta letra. Si yo le doy 2 clics seguidos, lo que hace Word es seleccionar una palabra. Pero si yo lo que hago son 3 clics seguidos, lo que hace es seleccionar el párrafo. Entonces, un clic me posiciona, 2 clics seguidos me seleccionan una palabra donde yo esté, suponga que es aquí, un clic me posiciona, 2 clics me selecciona la palabra y 3 clics seguidos me seleccionan el párrafo. Entonces, eso me sirve para poder también definir, venga, este es el párrafo que yo tengo aquí. Entonces, resulta que Word
viene distribuido en unos grupos de opciones. Entonces aquí está todo el componente de fuente, todo el componente de párrafo, los estilos, y por cada una de las opciones que yo pase aquí, entonces él me empieza a ir agrupando todos estos componentes. Entonces, como me dijeron que era el estilo y el espacio entre las líneas de ese párrafo, pues deberá estar aquí. Esta flechita que hay aquí, si yo le doy clic, básicamente él me abre todas las opciones que tiene ese párrafo que hay allí. Ese párrafo, ¿qué es lo que tiene? Entonces me dice, ¿cómo quiere usted esa alineación? A la izquierda, a la derecha. ¿Cómo quiere la sangría? ¿A qué espacio? Si tiene un espaciado especial, es decir, en primera línea, sangría francesa, etcétera, anterior al anterior espaciado, posterior, y también aparecen entonces varios elementos como en el componente, este es todo el componente de sangría y espaciado y líneas y saltos de página. ¿Qué son las líneas y saltos de página? Entonces me dice, vea, contróleme todas las líneas viudas y las huérfanas. ¿Qué son líneas viudas y huérfanas? Son las que cuando yo estoy casi al final de la línea en la página, si mi palabra no es capaz de acomodarse en la parte superior, él traslada todo lo que yo necesito. Es decir, puede ser que se lleve todo mi párrafo o mi palabra. Yo también le puedo decir, conserve con el siguiente los espacios, conserve líneas juntas, saltos de página anterior, posterior. Todo esto con lo que tiene que ser con la parte de eh, el párrafo que tengo seleccionado. Pero estamos hablando del componente que tiene que ver con los espaciados que están en fuente. Me dice, vea, usted en esta fuente que tiene aquí, de este párrafo que seleccionó, usted tiene unos efectos. ¿Qué es lo que me están diciendo? Hay una parte de efectos que puede ser tachado, doble tachado, superíndice, subíndice, Versalles, mayúscula o oculto. Aquí hay que tener especial cuidado con algo y es, si yo lo doy oculto, pues lo que hace es que me oculta este párrafo, ¿sí? Entonces, si yo lo doy a aceptar, es como si lo hubiera borrado, pero el párrafo está todavía ahí. ¿Cómo hago para volver allí? Pues aquí hay un icono que es mostrar o ocultar. Si yo lo doy mostrar o ocultar, básicamente él viene y me empieza a mostrar los elementos que yo tengo descritos aquí y que en una ocasión están ocultos, ¿sí? Pero que realmente no me estaba mostrando. Entonces mire que aquí cuando lo desactivo desaparece el párrafo que estaba oculto, pero cuando activo esta herramienta aquí sí me aparece, me dice acceso nomádico, etcétera. Entonces especial cuidado porque cuando utilizo este tipo de herramientas lo que hacen básicamente es ocultarme los elementos que yo tengo, pues voy a tener entonces problemas porque puede ser de que oculté lo que realmente no debería ocultar. ¿Qué más tengo en fuente? En fuente entonces está todo el componente de lo que tiene que ver con las escalas de los grises y aquí viene efectos del texto. El interletraje o el espaciado. Ese interletraje, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con lo siguiente. Ese interletraje es el espacio que hay entre palabra y palabra, entre letra y letra, perdón. Entonces, si yo estoy aquí y le digo, el interletraje es de 10 puntos, yo le voy a decir, no, aumentemelo más, colóquemelo de 20, ¿sí? Y le doy a aceptar, a ver que no me cambió. Especial, posición. Espaciado, este interletraje es otro componente. El espaciado es el que estamos, que es este que hay aquí, me dice, ¿usted lo quiere normal, extendido o lo quiere comprimido? Entonces, si yo le doy extendido, lo que hace es que me va a separar las letras de una u otra. Ese es el espaciado que estamos mirando. ¿Cómo son la escala de los elementos que yo necesito allí? Si la necesito 90 al 100.
y son elementos que yo voy a empezar a modificar. En fuente, yo puedo modificar desde aquí entonces también los tipos de letras, ¿sí? Teniendo en cuenta que pues están todos los componentes de símbolos, todo el estilo de la fuente, los tamaños y también puedo establecer desde aquí los colores o el subrayado o el color del subrayado más con estos elementos. Aquí hay que prestar especial cuidado y es que este botón que dice establecer como predeterminado, si yo he seleccionado algún componente de estos y yo le digo que es cursiva, negrilla y el espaciado y no sé qué, y le digo que lo establezca como predeterminado, lo que hace es que la próxima vez que usted arranque Word, pues va a arrancar con ese estilo que usted le predefinió, que usted ya le definió cómo era que él iba a arrancar. Entonces, a eso también hay que prestarle atención. Y también, cuando cambie el componente de la fuente, pues ¿por qué lo voy a cambiar? Para que realmente me muestre lo que yo realmente debía. Efectos de los textos. Usted me dice que el efecto del relleno, sin relleno, ¿sí? O el contorno, con una línea sólida o con una línea degradada o un relleno degradado, dependiendo de lo que yo necesite. Entonces ya usted define cómo lo modifica. ¿Para qué lo utilizo? Pues por lo general, todas esas modificaciones las utilizo cuando yo de pronto voy a hacer algún componente de algún periódico, mural de un colegio, de una escuela, o voy a utilizar un texto artístico dentro de estos elementos. Es entonces como este componente. En la plataforma yo voy a dejar aquí un foro de preguntas sobre el taller. Y ese foro de preguntas sobre el taller, la idea es que coloquemos las preguntas o dudas que les surjan con respecto al desarrollo de este taller práctico de Word. Y la idea es que le demos solución a las dudas que vayan saliendo allí para que todos puedan tener y una retroalimentación con base a lo que vamos desarrollando allí. Importante en el taller. Cuando hablábamos ahora de que hay que colocarle a dos páginas bordes y sombreados, girar estas páginas y colocar insertar los números de página, insertar los números de página, teniendo en cuenta que a partir de la tercera página se debe iniciar la numeración nuevamente en 10. Es decir, cuando yo inserto números de página, se la arrancan 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero físicamente en la tercera página yo quiero que vuelva a reinicie en 10, y ahí es en adelante. Para esos que hemos mostrado aquí, básicamente hay que tener presente antes de un componente que es el que tiene que ver con las secciones. Entonces, les aconsejaría, investiguen y lean un poquito de las secciones. Resulta que es que las secciones me permiten a mí poder trabajar dentro de mi documento de Word de una forma diferente. Cuando hablamos de secciones, las secciones es partecita de mi mismo documento de Word, pero que a esas secciones yo les puedo hacer le puedo aplicar un formato diferente. Y eso me va a proporcionar de que yo pueda utilizar entonces solamente un formato un formato de sombreado a unas páginas que pueda girar esas páginas y que pueda utilizar una numeración diferente. Este taller práctico de Word, ¿qué tanto le han trabajado? Profe, pues yo voy en la séptima. Sí. Yo voy en la quinta. Ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Conforme vayan desarrollando entonces los temas y las dudas que vayan saliendo, los vamos a ir solucionando dentro del foro que vamos a colocar. Aconsejable entonces, primero investiguemos el componente de secciones. Recuerden que ya tenemos entonces una página web que se llama aulaclip.es. Y allí hay entonces unas explicaciones al respecto de este componente. Entonces Word 2016. Y aquí en Word 2016 está todo el componente de
lo que maneja esta parte de Word. Entonces, aquí hay un elemento que también me permite empezar a utilizar los elementos que yo necesito dentro de mi documento. Por aquí hay una parte de estilos que lo vamos a necesitar allá dentro de mis componentes. Está la parte de tablas de contenidos, ¿sí? Y vamos a buscar el componente de Tengo una preguntita. señor. Ese taller todavía no tiene fecha de entrega estipulada, ¿cierto? No, no, porque es que recuerde que ese taller, con ese taller debemos de sacar la primera nota, porque a ese taller todavía le hacen falta desarrollarle varios elementos. Uno es lo de las tablas que hay aquí, el otro es la tabla que usted va a crear que vimos ahorita, la ecuación, y adicional a eso hay otros dos elementos más que hay que colocarle para poder empezar, digamos, a visualizar o a ir llevando todo este componente del trabajo de Word. Por eso no hay ningún enlace y la idea es que esos enlaces pues todavía no lo coloquemos porque el archivo al final va a quedar algo pesadito. El archivo al final debe de quedar con más de 95 páginas y va a quedar un poco pesado porque como se le empiezan a meter una cantidad de imágenes, entonces va a quedar un poco pesado dentro de todo eso. No sé si hay alguna pregunta adicional. No, señor. Bueno, entonces yo voy a crear el enlace para que tengamos allí la forma de colocar la pregunta, hasta con imágenes, etcétera, para que podamos llegar a la solución de estos elementos. Y la siguiente clase, entonces, terminamos de desarrollar todo el componente de esta parte del taller, entonces, para que lo validen. No siendo más, vamos a dejar por hoy allí entonces. Si no hay más preguntas, Mm, bueno, No, listo. pero todo está muy bien. Listo. Entonces vamos a dejar por hoy allí. Son ustedes muy formales. Muchas gracias y feliz noche. Igualmente, espero Gracias, que esté profe, muy que esté bien. muy Buenas bien. noches. Gracias, profe. Hasta luego, Buenas pues. noches. Bueno, feliz noche, que descansen. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno.